Hola, bienvenidas a una clase más de anatomía animal. Hoy quiero iniciar esta clase mostrándoles un par de sketchbooks que tengo sobre dibujos de perros en el parque. Como sabrán, estos ejercicios de dibujo que contemplan mucho el dibujo gestual, el apunte rápido y el boceteo, son una excelente herramienta para empezar a conocer la expresividad y los movimientos y la naturalidad de los animales, en este caso los perros. Y comento esto por dos razones. La primera es para explicar luego por qué tanto estudio de anatomía ósea, sobre todo, pero también muscular, de qué nos sirve en cosas como estas, o cómo complementamos ambos tipos de dibujo. Y también porque a partir de ahora les voy a sugerir que siempre, antes de cada ejercicio de dibujo que hagamos en clases, ustedes dediquen unos 15, 20 minutos a hacer dibujos gestuales de animales. Pueden trabajar con fotografías para dibujar animales con los cuales no tenemos acceso, ¿verdad? Pero también se los recomiendo que lo hagan del natural, con sus mascotas, si es que las tienen. No importa la mascota, si es perro, gato, vaca, gallina, otro tipo de pájaro, tortuga, peces, todo, la verdad es que al hacerlo del natural siempre nos va a representar un reto muy importante de resolver a nivel de dibujo. Recuerden que los dibujos gestuales tratan de captar de una manera rápida y por lo general sencilla la naturalidad y las posturas y la expresividad del animal. Entonces no importa si los dibujos son imperfectos, si uno le podría hacer correcciones a la forma, porque no es necesariamente la forma lo más importante. Procuren hacer estos dibujos gestuales con materiales con los que ustedes se sientan cómodas. Eso es muy importante, donde ustedes sientan que se compenetran bien con el material y con lo que están dibujando. Ahora, ¿por qué digo que la forma no es lo más importante en los dibujos gestuales? Porque luego, en nuestras casas, a partir de estos apuntes rápidos, podemos reelaborar estos dibujos. Y eso es un poco lo que voy a hacer a continuación, a partir de esta lámina, específicamente con esta pose de mi perro. Voy a llevarlo a un nivel de dibujo un poco más detallado, en parte según lo que yo ya conozco de mi perro, que lo he dibujado muchas veces. Lo tengo aquí a la mano, así que puedo observar también alguna parte de su cuerpo que no recuerde, y también podría tener fotografías de referencia. Difícilmente voy a tener una fotografía de esa misma pose, porque la idea es que el dibujo gestual nos resuelva esa postura y esas leves sutilezas que a veces de otras maneras no logramos captar. Entonces, de alguna manera hay que confiar en nuestra observación y en nuestro trazo a la hora de hacer estos apuntes en vivo. Por supuesto, esto es una práctica y lleva tiempo y lleva muchos dibujos para ir perfeccionándola y dominándola al punto que pues en pocos segundos logramos tener un apunte del animal. También eso se involucra mucho nuestra memoria, porque si estamos dibujando durante varios días a un mismo tipo de animal o a una misma mascota, nuestra mente se la va a ir memorizando y la va a ir reconociendo cada vez mejor, y dibujarla va a ser más sencillo. Hablando sobre la memoria, cuando estemos reelaborando los dibujos gestuales y si notamos que hay una parte del cuerpo del animal que no sabemos muy bien cómo resolver, quiere decir que no la hemos observado con atención. Entonces, vamos a tener que definir cómo resolvemos eso. Si lo hacemos inventando completamente, a partir de nuestros conocimientos de anatomía,
o si voy a necesitar alguna referencia, como les decía, fotográfica, o recurrir a observar de nuevo el animal antes de seguir dibujando. Y esto es importante que estén atentos. Entonces, como ven, quizás hacer un dibujo de este tipo del natural es muy complejo porque lleva mucho tiempo y detalle. eh, por lo tanto, es mejor aprovechar el momento en vivo para hacer los apuntes gestuales y luego a partir de esa información y de lo que nuestra memoria capturó, luego ir a nuestras casas a hacer los estudios más detallados y más descriptivos del animal. Considero que esta práctica de pasar del dibujo gestual a un dibujo detallado es importantísima porque con el tiempo les va a ir dando confianza y seguridad a la hora de dibujar animales. Y luego cuando vuelvan al dibujo gestual van a tener mucho más herramientas, no solo técnicas, sino también de observación y memoria para que los dibujos gestuales vayan adquiriendo mayor complejidad. Voy a hacer a continuación algunos dibujos en tiempo real de gallinas y gallos. Pues bueno, yo no vivo donde tengo gallinas o gallos, entonces estoy trabajando con fotografías. Y vean que muchos o prácticamente todos los dibujos que voy a hacer inician con una línea de acción. Es decir, por lo general es un trazo largo, grande, que recorre toda la figura y la recorre según el movimiento que tenga la pose o la acción de la figura. Esta línea de acción también se basa un poco en la forma del animal, y así pues resolvemos dos cuestiones de una sola vez, ¿verdad? Las direcciones del movimiento y de las fuerzas que hay en la postura, y de paso algunos contornos o formas. Ahí se vio claramente la línea de acción y luego pasa uno a resolver de manera general otras piezas del animal. En este caso de las gallinas o los gallos, pues el plumaje también nos ayuda a direccionar nuestro trabajo con el trazo, porque eso nos da ciertas repeticiones, o cierto patrón de una textura visual que podemos aprovechar para que nuestro trazo también tome cierta rapidez. Como pueden ver y como ustedes saben, ¿verdad? Los dibujos gestuales toman segundos, quizás 1 o 2 minutos a lo mucho. Entonces, por supuesto que vamos a estar muy expuestos a lo que nosotros llamaríamos como errores, sobre todo en la forma. No hagamos caso de eso, tenemos que controlar un poco esa mente que siempre está juzgando el dibujo desde ese lugar, ¿verdad? Y si un dibujo gestual pues no nos gusta, pues no importa, se queda así, ¿verdad? Si llevo 10 segundos dibujando y no me gusta, no pasa nada, paso a otro dibujo, lo abandono y empiezo a hacer otro dibujo, porque esto no requiere una inversión de tiempo demasiado grande como para que yo tenga que ponerme a borrar o a preocuparme por eso. Por lo general también uno usa el dibujo gestual para ir calentando la mano, ¿verdad? Para ir soltando la tiesura de que no estoy dibujando y voy a empezar a dibujar, para concentrar la mente también, ¿verdad? Vengo de otra actividad y voy a empezar a dibujar, necesito concentrarme. Entonces hay una curva ahí entre del no estar dibujando y empezar a dibujar, donde es probable que los dibujos no luzcan como nosotros deseamos y como los podemos hacer. Entonces tampoco nos preocupemos por eso y más bien aprovechemos el dibujo gestual justamente para llegar a ese momento de nuestra mente y del movimiento de nuestra mano que nos va a llevar a estar mejor concentrados y a lograr dibujos más precisos y en menos tiempo.
Y por último, respecto al dibujo gestual, lo que quiero comentar es que también lo vamos a utilizar para estudiar diferentes posturas de un mismo animal. Y esto también es muy útil porque si yo practico otro tipo de dibujo, tal vez voy a durar 3, 4 horas solo estudiando una pose. En cambio, el dibujo gestual me permite en menos tiempo ir reconociendo cómo se mueve un animal. Y luego, una vez que conozco esas acciones, esos movimientos, la misma expresividad asociada a lo que el animal está haciendo, entonces voy a poder decidir luego con mucho más conocimiento cuáles son realmente las posturas donde yo percibo al animal que está mostrando como su carácter o su particularidad respecto de otros animales. O sea, tal vez yo digo, bueno, es que las gallinas me las imagino más haciendo esto y a los patos me los imagino mejor en esta otra postura. El dibujo gestual también es una práctica y una manera de descubrir eso. Bien, vamos a dar un salto hacia un poquito de información sobre anatomía ósea en las gallinas. Es un ejercicio de dibujo realmente complejo porque eh, ahora las gallinas o las aves tienen un plumaje mucho más abundante y eso pues nos impide ver cómo es el cuerpo del animal. Las plumas nos pueden engañar, entonces también hice algunos estudios de pollos desplumados para poder entender mejor el cuerpo y poder visualizar mejor a dónde irían los huesos, porque como les decía, ¿verdad? El plumaje nos puede engañar mucho sobre la masa corporal. Volviendo a este primer dibujo, entonces, vemos en rosado lo que sería la silueta de toda la masa corporal de la gallina. En verde, el área que ocupa la mayoría de los huesos del cuerpo sin las alas no están dibujadas de manera esquelética. Y en rojo sería la dirección de los huesos de las patas traseras de la gallina. Esto parece algo simple, pero también nos va a obligar a analizar a partir del conocimiento de la anatomía humana y de la anatomía de los otros animales que hemos estudiado. Entonces, como en una gallina, por ejemplo, el esternón se vuelve mucho más grande, justamente porque los pectorales que tiene son grandísimos respecto de su cuerpo, porque es lo que le da la fuerza a las alas. Vamos a ver en otras aves después que los pectorales son más grandes porque si vuelan, las gallinas no vuelan. Pero bueno, así vamos a tener que también analizar las formas de los huesos para entender mejor esa correspondencia y poder memorizarla de cierta manera. Una ventaja de aprender la anatomía de las aves con las gallinas, primero es que hay información gráfica e ilustraciones muy accesibles. Y segundo es que podemos ir al supermercado y comprar partes de la gallina, bueno, o el pollo entero, o sus partes, las patas, las alitas, los muslos, la pechuga. Eh, entonces también podemos estudiarlo en vivo y eso significa cierta ventaja a nivel de lo que podemos conocer. Siempre va a haber dificultades, como les decía, con respecto a la masa que representa el plumaje y lo que nos podría engañar. Vamos a poner atención para esta lección, especialmente en el ala de los pájaros. Hoy vamos a empezar con eso. La próxima clase estudiamos otras partes de las aves. Entonces me interesa que analicen y tengan muy claro la anatomía esquelética de del ala, ¿verdad? Entonces eso involucra el esternón, la columna vertebral, las clavículas de los pájaros, el hueso húmero,
luego el radio y la ulna, y luego los dedos de la extremidad delantera o del ala, ¿verdad? Así como tenemos los humanos, las gallinas o las aves tienen todas esas partes y los huesos tienen los mismos nombres. Eh, y a partir de ahí entonces vamos a hacer, no solo vamos a tratar de ubicar los huesos en el ala, sino que vamos a estudiar el plumaje. Les recomiendo hacer este estudio del el esqueleto, específicamente del ala, con un pollo sin plumas, con una fotografía para que lo puedan ver bien y con gráficos o con ilustraciones anatómicas para que puedan ver bien la forma de los huesos y sus ubicaciones. Vamos a pasar a continuación a estudiar el plumaje de las alas. El ejemplo lo voy a hacer con un pato para variar la especie, y lo primero que necesitamos hacer, pues necesitamos una imagen o una ilustración que nos explique las diferentes plumas que hay, sus nombres y dónde se ubican. Y entonces en mi dibujo y en la fotografía de referencia me voy a ayudar también primero con una ubicación general de esos tipos de plumas. Una vez que tengo esas plumas sectorizadas, entonces voy a ir dibujándolas una por una según sus formas y sus tamaños. Recordemos que aquí también podemos seguir usando los papeles pergamino para hacer diferentes capas en nuestro dibujo, tener como siempre el dibujo lineal de base, sin que se manche, sin que se raye demasiado, y en papeles pergamino vamos añadiendo capas de información a nuestro dibujo. Y bien, una vez que están sectorizadas los diferentes tipos de plumas, lo ideal sería pues también ser muy consciente de las direcciones que van a tener esas plumas. De hecho, en los trazos de color que yo hice, ya ahí hay una dirección eh, un poco esbozada, y luego ir empezando las plumas de las que están más arriba o las que están sobrepuestas a otras. Es decir, empezamos por donde iría la estructura del esqueleto y nos vamos yendo hacia afuera del cuerpo, hacia la punta del ala, ¿verdad? Esto nos va a ayudar mucho con la sobreposición de las plumas y el efecto que queremos lograr con nuestro dibujo. Si queremos podemos hacer algún tipo luego como de sombreado o de calidades de línea también para darle a nuestra ilustración un carácter un poquito más realista y un poquito también de legibilidad visual. Podríamos trabajar con colores también, cada una de las partes del plumaje del ala. Es importante también que tengamos una lámina de pergamino donde anotemos los nombres para que nos vayamos memorizando eso, ¿verdad? Y bueno, este dibujo es sobre todo para ir entendiendo cómo se estructuran las plumas en el ala de un ave. Por supuesto que dependiendo del tipo de ave, así va a cambiar un poco la forma general del ala, así como las formas de las plumas. Pero esa estructura se mantiene bastante estable. Así que bueno, una vez resuelto el estudio lineal de las plumas, yo aquí decidí también trabajar un poquito la figura del pato, nada más para darle un poco de carácter de ilustración, y coloreé cada uno de los bloques de las alas para que también sirva como una imagen de referencia para sus trabajos. Yo debo admitir que no estoy del todo seguro si sectoricé con precisión los tipos de plumas. De hecho, tengo algunas dudas, pero no tengo un biólogo o un pajarero a la mano para hacer estas consultas. Pero de todas maneras, aunque nuestros dibujos no sean del todo precisos científicamente, el ejercicio de imaginar y de hacerlos
definitivamente nos va a ir dando mucho más conciencia y mucho más conocimiento de lo que estamos dibujando. Y para finalizar el estudio con este pato, ya en una etapa posterior, decidí estudiar un poco el esqueleto de cómo se estira o cómo se flexionan los huesos del ala. Hay diferentes ilustraciones donde ustedes pueden ver eso, según el movimiento que esté haciendo el animal. Y yo pues a partir de lo que aprendí viendo las ilustraciones, decido que los huesos se podrían ver de esta manera en amarillo. También hice una conjetura acerca de cuál es el cuerpo o la masa muscular y la piel del ala, ¿verdad? Casi todo lo que vemos del ala son plumas, y las plumas pues se adhieren a los huesos y a la piel. Y también es importante tener conciencia entonces de la masa carnal de la pluma y lo que del ala, perdón, y de todo el área que ocupan las plumas, que no necesariamente es parte del cuerpo o de la masa corporal del ave. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este pequeño video para la lección de esta semana. Los ejercicios y materiales de referencia les daré las instrucciones por la plataforma virtual, y cualquier duda, comentario o pregunta que tengan, pues con mucho gusto les atiendo sus dudas.